Este es un nuevo vídeo de divulgación sobre la tecnología del automóvil, producido por Escola Técnica del Vallés. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Continuando con el curso Diagnóstico del automóvil con osciloscopio, hoy vamos a tratar la unidad didáctica 7, sobre comprobaciones de los sensores en el automóvil. Hablaremos de la función de cada sensor, la ubicación dentro del vehículo, los efectos en caso de avería y los códigos EOBD. También analizaremos el esquema eléctrico de cada uno de los sensores y veremos las comprobaciones a realizar con polímetro y con osciloscopio. Vamos a ver las comprobaciones en el automóvil con polímetro y osciloscopio. El tema es muy extenso y lo vamos a dividir en capítulos para facilitar el acceso. Podrás acceder a los capítulos del vídeo en la barra de estado y en la descripción en el índice de contenidos. Empezaremos con una introducción y después la comprobación de sensores magnéticos, de sensores de efecto Hall, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por conductividad eléctrica, por ultrasonidos, por radiofrecuencia e interruptores y conmutadores. Y acabaremos, como siempre, con la autoevaluación. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés junto con los 14 ejemplares publicados hasta ahora, con un 20% de descuento para el mercado español. También lo puedes adquirir en amazon.es y disponemos de una versión en inglés disponible en amazon.com. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a empezar el tema con sensores magnéticos. Sensores magnéticos se pueden utilizar como generador inductivo de medidas de revoluciones, de motor, de ruedas en ABS, de coronas en cambios automáticos y demás. El principio de funcionamiento es el siguiente: está compuesto por un imán permanente, una bobina, una rueda dentada de material ferromagnético. El principio de funcionamiento está explicado con detalle en la unidad didáctica 6. Aquí solo haremos una pequeña introducción. Aquí tenemos el enlace de la unidad didáctica 6 y el código QR que te lleva directamente a los principios de funcionamiento de todos los sensores. Vamos a empezar con el generador inductivo de revoluciones y punto muerto superior. En este caso tenemos el elemento utilizado por Volkswagen. La forma puede variar según las marcas. Este es el que utiliza Renault y este es el que utiliza Citroën. Está ubicado en el volante, en la polea o en el bloque. Y el símbolo eléctrico pues es simplemente la bobina y en muchos casos una malla antiparasitaria. Lo que hace es detectar las revoluciones momentáneas del motor y el punto muerto superior. En caso de avería total, el motor se para. En caso de avería parcial, le cuesta arrancar, arranca pero se para. Tenemos un ralentí inestable, fallos de aceleración, fallos de inyección y defectos de consumo. Y tenemos los posibles códigos de avería que se memorizarán en caso de avería de este sensor y utilizando una máquina de diagnóstico. Vamos a ver las comprobaciones con polímetro con el sensor desconectado. En primer lugar, comprobaremos la resistencia de la bobina, conectando el polímetro en medida de ohmios a los terminales de la bobina. Los valores dependen del fabricante. Aquí os pongo algunos a título de ejemplo. En Volkswagen entre 1 y 1,5 kΩ, en Renault entre 480 y 1500 ohmios y en Citroën entre 315 y 410. Después comprobaremos la señal. Colocaremos el polímetro en voltios alterna y a velocidad de arranque comprobaremos que nos da tensión. A título de ejemplo tenemos los valores de Renault más de 0,2 voltios y los valores de Volkswagen más de 0,5 voltios.
y es muy importante comprobar el aislamiento a masa. Entre cualquiera de los dos terminales de la bobina y masa, la resistencia ha de ser infinita. También es importante comprobar posibles defectos mecánicos, medida de entrehierro y par de apriete. En todos los casos hay que comprobar la continuidad del cableado, su aislamiento y el estado de los conectores. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio de un sensor magnético. Aquí tenemos las posibles imágenes de osciloscopio. Cuando lleva diente maestro, pues nos marca las revoluciones y la señal más grande indica el punto muerto superior. Sin diente maestro, pues solo nos indica las revoluciones. Y con diente maestro cada 90 grados, pues nos indica lo mismo, las revoluciones, pero más espaciada la onda. En este caso, suele tener además un sensor Hall de identificación del cilindro. Acelerando nos tendría que llegar a unos 40 voltios de pico. Vamos con otro sensor magnético que sería el generador inductivo de revoluciones de rueda. Tenemos el elemento, naturalmente también puede variar según las marcas, la ubicación en un punto donde pueda detectar el paso de una corona dentada en la rueda y el símbolo eléctrico, que es simplemente la bobina. ¿Qué es lo que hace? Detecta las revoluciones de giro de las ruedas. En caso de avería de uno o varios sensores, quedan fuera de servicio y se desconecta el ABS. Se alerta al conductor encendiendo el testigo de avería del ABS. Y aquí tendremos los diferentes códigos de avería que se memorizarán en la unidad de control de ABS. Depende de si es la rueda delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda, trasera derecha o diferencia de vueltas. Veamos en primer lugar las comprobaciones con polímetro de un generador inductivo de revoluciones para ruedas de ABS. Bueno, la comprobación con polímetro, en primer lugar comprobaremos la resistencia entre los dos terminales del sensor y el valor aproximado será de 1 kiloohmio. Y a continuación comprobaremos la señal. Con el polímetro en voltios alterna y girando la rueda comprobaremos que nos genera señal. Normalmente ha de dar más de 100 milivoltios. También es importante verificar el aislamiento entre cualquiera de los terminales y masa nos tiene que dar resistencia infinita. Como en los casos anteriores, comprobar posibles defectos mecánicos, limpiar el sensor y la corona, medir el entrehierro y ajustar si es posible. Además, comprobar el par de apriete. Veamos las comprobaciones con osciloscopio. Conectando el osciloscopio a los dos terminales del sensor y girando la rueda, nos tiene que dar una tensión alterna, sin deformaciones que delaten defectos o suciedad en la rueda dentada. Vamos a ver ahora sensores magnéticos pasivos. Son sensores que necesitan alimentación. Por ejemplo, el sensor de alzada de aguja. Aquí tenemos el elemento, es una bobina incorporada en el inyector. En el caso de Volkswagen, en el inyector número 3, en otras marcas puede estar en el inyector número 1 o en el inyector número 4. El símbolo eléctrico es muy sencillo porque es simplemente una bobina. Detecta el movimiento de apertura del inyector para comprobar el avance a la inyección. En caso de avería se pasa a funcionamiento de emergencia, se reduce el caudal inyectado y el avance se calcula con datos de memoria. Aquí tenemos los posibles códigos de error que se memorizarán en la unidad de control de motor. Vamos a ver las comprobaciones con polímetro del sensor de alzada de aguja. Primero comprobaremos la resistencia del captador entre los terminales 1 y 2 y la resistencia estará comprendida entre 90 y 120 ohmios. Y después comprobaremos la señal. Con el motor en marcha y todo conectado, pues al acelerar se aprecia un aumento de unos 10 milivoltios. Si utilizamos un polímetro autorrango, la lectura fluctúa entre 0 y 7 voltios, indicando que hay señal. Vamos a ver ahora la comprobación con osciloscopio. Pues conectamos el osciloscopio
y ponemos el motor en marcha entre los terminales del propio sensor. Con el motor en marcha, como hemos dicho, la señal es muy débil. Ajustar el osciloscopio a 1 voltio división y 2 milisegundos división. Golpeando ligeramente sobre el tubo del inyector, la señal no debe variar. Esta pequeña desviación es lo que indica el momento de la alzada de aguja. Otro de los sensores pasivos alimentados sería el sensor de posición del regulador de caudal. Aquí tenemos el componente, la ubicación en la parte superior de la bomba de inyección y el esquema eléctrico del regulador completo. Aquí tendremos los potenciómetros, un potenciómetro fijo, que es este de aquí, un potenciómetro variable, que a través de este cursor puede romper el campo magnético, un motor que está debajo y la sonda de temperatura del combustible. Informa de la posición exacta de la corredera de regulación de caudal. En caso de avería se corta la alimentación de combustible mediante el dosificador, parándose el motor por motivos de seguridad. La avería memorizada es la P1354, avería del circuito eléctrico. Las comprobaciones con polímetro son las siguientes. Tendremos que comprobar tanto la parte fija del potenciómetro como la parte variable. La parte fija nos dará entre 4,9 y 7,5 ohmios. Y la parte variable exactamente igual, porque en realidad no es un potenciómetro de pista, es un potenciómetro que rompe el campo magnético y transforma la señal en una señal eléctrica. Las comprobaciones con osciloscopio son las siguientes. Tendremos que conectar el osciloscopio a los terminales del sensor variable y al poner el motor en marcha y al acelerar tiene que subir y bajar la amplitud de la señal. En todos los casos la señal es de una frecuencia de 10 kHz. Hemos expuesto a título de ejemplo sensores magnéticos de tipo activo y pasivo. Todos los que se basen en fenómenos magnéticos de inducción funcionan igual y se comprueban de forma similar a los expuestos. Vamos a ver los sensores de efecto Hall. A nivel de funcionamiento, si una pastilla de material semiconductor Hall le acercamos un campo magnético perpendicular a la corriente, se ocasiona un desplazamiento interno de las cargas eléctricas y en consecuencia aparece una tensión eléctrica en los extremos del sensor. Normalmente los sensores Hall, la señal de salida es una señal cuadrada. Más aspectos de funcionamiento los tienes explicados en la unidad didáctica 6. Vamos a ver los tipos de sensores Hall. El primero, el sensor Hall en el distribuidor. Tendríamos el componente y la ubicación en el distribuidor. El símbolo puede variar según las marcas, pero normalmente pues, nos pondrá una lectura o un código que nos indica que es el sensor Hall. Detecta el movimiento exacto de encendido y distribuye la chispa a los cilindros. Es una información primordial para el funcionamiento del motor. En caso de avería, el motor se para por falta de chispa. Vamos a ver las comprobaciones. En primer lugar, la alimentación. Puede estar alimentado a 12 o a 5 voltios según modelos. O sea que conectamos el encendido y conectando entre los cables de alimentación nos tiene que dar pues la alimentación, bien 12 o 5. Y después comprobaremos la señal. Con el polímetro entre el terminal de señal y masa vamos girando, aunque sea a mano el motor, y la tensión irá alternando entre 0 y, depende de los modelos, 5 o 12 voltios. En todos los casos siempre hay que comprobar la continuidad del cableado, su aislamiento y el estado de los conectores. Veamos la comprobación con osciloscopio. Conectamos entre el cable de señal y masa y con el motor girando nos tiene que dar una señal cuadrada que puede ser de 5 voltios o de 12 voltios. Veamos ahora el sensor Hall de revoluciones y punto muerto superior. Aquí tenemos el elemento, la ubicación en el motor, en este caso en el cigüeñal,
que detecta el paso de un sector magnetizado y el esquema de todos los HAL siempre es el mismo. Detecta las revoluciones momentáneas del motor y el punto muerto superior. En caso de avería total, el motor se para o funciona de forma limitada con la información del HAL de reconocimiento de cilindros. En caso de avería parcial, pues le cuesta de arrancar, arranca pero se para, el ralentí es inestable, fallos de aceleración, fallos de inyección o defectos de consumo. Y aquí tenemos las posibles averías que se pueden memorizar en la unidad de control de motor y que podemos consultar con una máquina de diagnóstico compatible. Veamos las comprobaciones con polímetro. En primer lugar, tendríamos que comprobar la continuidad del cableado. Es conveniente siempre verificar la continuidad entre el sensor y la UC. Y después comprobaremos la alimentación. Normalmente tenemos una alimentación de 5 voltios. Y para comprobar la señal, la verdad es que es mucho más preciso utilizar un osciloscopio. En todos los casos, comprobar continuidad del cableado, su aislamiento y estado de los conectores. Hay estadísticas que indican que el 54% de las averías eléctricas son por cablería y conectores. Tal como hemos dicho, hay estadísticas que dicen que el 54% de las averías eléctricas son debidas a cableado y conectores en general. La diagnosis COBD es de gran ayuda, ya que te indica cuál es el elemento defectuoso, te orienta entre cientos de sensores cuál es el que está produciendo la avería, pero no especifica si el defecto está en el componente o en el cableado. Por tanto, es muy importante hacer las comprobaciones con polímetro respecto a alimentación, respecto a continuidad del cableado y comprobar bien todos los conectores, ya que los contactos retraídos, cables cortados, contactos oxidados y demás producirán averías que, por mucho que cambiemos el componente, no se van a solucionar hasta que no arreglemos el problema de la cablería desconectada o deteriorada. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio de un sensor HAL de revoluciones. Conectamos entre la salida de señal y masa y nos dará las revoluciones y además el punto muerto superior del cilindro. Normalmente es una señal de 5 voltios, pero en algunos casos puede ser de 12 voltios. Veamos ahora el sensor HAL del árbol de levas. Aquí tenemos el componente y la ubicación naturalmente está en la culata y detecta el paso de un sector dentado en el árbol de levas. El símbolo es el mismo, el del sensor HAL. Detecta cuál es el cilindro que está en compresión y se utiliza para la inyección secuencial y para el control de la detonación selectiva por cilindro. En caso de avería, hay modelos que utilizan la señal del sensor de revoluciones, tardan más en arrancar. La inyección puede quedar desincronizada, dejar de funcionar la distribución variable y normalmente se retrasa el encendido. También baja el rendimiento del motor. Aquí tenemos los códigos EOBD que quedarán memorizados en caso de avería. Veamos la comprobación con osciloscopio. Antes siempre tendremos que comprobar con polímetro la continuidad del cableado, el aislamiento a masa y el estado de los conectores, igual que en los casos explicados anteriormente. Conectamos el osciloscopio al terminal de salida y en algunos casos nos indicará cada uno de los cilindros y en otros casos simplemente una señal cuadrada y reconoce solo el cilindro número 1. Vamos a ver ahora sensores HAL de desplazamiento lineal, por ejemplo el HAL de posición de los álabes del compresor. Tenemos un circuito electrónico HAL y un imán permanente y el sensor HAL que detectará los movimientos de esta membrana, de este eje que va sujeto a los álabes del compresor. Aquí tendremos el componente. Detecta el desplazamiento del eje que acciona los álabes directrices del turbocompresor de geometría variable. En caso de avería se interrumpe la regulación de la presión de soplado, los álabes quedan en posición de reposo, la presión se limita a 0,65 bares y baja el rendimiento. La avería memorizada es la
2566, avería eléctrica. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio. No repetimos las comprobaciones con polímetro porque son las mismas que los casos explicados anteriormente. Conectaremos entre la salida de señal y masa y al acelerar irá subiendo la tensión. Es una tensión continua que se va desplazando linealmente en función del desplazamiento del eje de los álabes. Observar si la varilla de regulación se mueve. Si no se mueve, naturalmente no va a variar la tensión. Entonces, si no se mueve, posiblemente exista carbonilla en los álabes. Forzar el movimiento para soltar la carbonilla. Veamos el sensor activo de velocidad de ruedas. Es similar a un inductivo, pero con la diferencia de que da una señal cuadrada. Está colocado naturalmente para leer el paso de una corona dentada situada en la rueda y el sensor. En vez de dibujar una bobina, dibujamos un transistor o un circuito electrónico. Detecta las revoluciones de giro de las ruedas. En caso de avería de uno o varios sensores, dejará de funcionar el ABS, el ESP, el control de tracción, etc. y se enciende el testigo de avería del ABS. Los códigos de avería son los que tenéis marcados aquí. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio. Siempre se hace con toda la cablería conectada y el encendido accionado. Con la rueda en reposo tendremos la tensión de alimentación. Al girar la rueda a mano aparece una señal cuadrada en la propia alimentación del sensor. No baja a 0 voltios, o sea, es una señal pues de medio voltio como mucho de desviación. Con eso la unidad de mando pues detecta las revoluciones de la rueda. Vamos ahora ya con los sensores termoeléctricos. Son sensores que aumentan o disminuyen su valor óhmico en función de las variaciones de temperatura. Por tanto, pueden producir una variación de voltaje directamente proporcional a la variación de temperatura. Hay dos tipos, la NTC, coeficiente de temperatura negativo, y PTC, coeficiente de temperatura positivo. Aquí podemos ver una gráfica del comportamiento de una NTC. Conforme va aumentando la temperatura, va disminuyendo su valor óhmico. Veamos en primer lugar la NTC de temperatura de refrigerante. Aquí tenemos el componente, la ubicación, siempre normalmente al lado del termostato, y el esquema eléctrico. El esquema eléctrico puede ser una sola resistencia o pueden ser dos. Entonces, cuando se combinan dos en un solo componente, uno es para indicar la temperatura del cuadro y otro es para la gestión del motor. Detecta la temperatura del motor y la transforma en una señal eléctrica. En caso de avería, la UC conmuta a función de emergencia. Para el arranque se utiliza la temperatura del aire y un valor sustitutivo de 90 grados o variación progresiva. Puede haber dificultad de arranque y exceso de consumo. Aquí tenemos los posibles códigos de avería que se pueden memorizar en la unidad de control del motor. Veamos la comprobación con polímetro de una sonda de temperatura de refrigerante. En primer lugar, comprobaremos la resistencia entre los terminales de salida del sensor. El valor suele ser a 20 grados entre 2,2 y 3 kiloohmios y a 90 grados entre 200 y 300 ohmios. También podemos comprobar la salida de tensión. Con todo conectado, poner el motor en marcha y la tensión irá descendiendo según veremos ahora en la gráfica del osciloscopio. En todos los casos siempre, y no quiero ser pesado, pero hay que comprobar la continuidad del cableado, su aislamiento y el estado de los conectores. La comprobación con osciloscopio, con toda la cablería conectada y motor funcionando. Ponemos en marcha el motor y aproximadamente en unos 4 minutos, que se llega desde la temperatura de 20 grados hasta los 90 o 100 de funcionamiento, en el osciloscopio nos tiene que ir bajando la tensión. Lo pondremos en modo roll o templot para comprobar cómo baja la tensión al aumentar la temperatura. Si en algún punto la tensión no sube a 5 voltios, indicará que la sonda está cortada.
y si baja a 0 voltios indicará que la sonda está cortocircuitada. Veamos otro componente que sería el medidor de masa de aire. El medidor de masa de aire lo tenemos ubicado al lado del filtro y detecta el paso de aire al motor. Aquí tendremos el esquema. Tenemos que, en función de los modelos y los fabricantes, el medidor de masa de aire puede tener entre 3 y 6 terminales que veremos a continuación. Transforma la señal de masa de aire que entra al motor en una señal eléctrica proporcional a la cantidad de aire que respira el motor. En caso de avería se calcula un valor supletorio en función de las revoluciones, la temperatura, etc. El motor reduce notablemente su potencia y su respuesta. Y aquí tenemos las posibles averías que se pueden memorizar. Como hemos dicho, el medidor de masa de aire puede tener entre 3 y 6 terminales que vamos a ver ahora. Este esquema tiene validez naturalmente a título de ejemplo. Siempre habrá que consultar el esquema original del vehículo que estemos probando. Medidores de masa pueden tener, como hemos dicho, 3, 4, 5 o 6 vías. Los de 3 vías disponemos de alimentación 12 voltios, masa 0 voltios y salida de señal variable entre 1 y 4,3 voltios. Los de 4 vías además disponen de una alimentación de referencia de 5 voltios y los de 5 vías disponen además de la señal de temperatura del aire, señal variable entre 0,3 y 4,7 voltios. Y los de 6 vías disponen además de una masa electrónica. Esta sería una alimentación de referencia, una masa franca y esta una masa dada por la unidad de control electrónico. Veamos las comprobaciones con polímetro del medidor de masa de aire. En primer lugar comprobamos la alimentación. Con la unidad de control y todo el cableado conectado verificamos que en un terminal disponemos de un valor estable de 12 voltios y en otro un valor estable de 5 voltios y también tendríamos que comprobar la masa. Para comprobar la señal conectamos entre el terminal de salida de señal, a ralentí nos da aproximadamente 1 voltio y después irá aumentando en función de las revoluciones. Al acelerar la señal debe llegar hasta los 4 voltios, si se queda por debajo normalmente indica sensor sucio y no se memorizará ninguna avería. Veamos la comprobación con osciloscopio. Se hace con toda la cablería conectada y el motor funcionando. Conectamos el osciloscopio entre la salida de señal y masa. Al acelerar hasta 5000 revoluciones y soltar, la señal ha de ser próxima a los 4 voltios. En el canal de YouTube de Escola Técnica del Vallés tienes dos vídeos, uno del medidor de masa analógico y otro del medidor de masa digital que puedes consultar. Te dejo también los enlaces a los vídeos en la descripción. Vamos a ver ahora los sensores fotoeléctricos, por ejemplo, fotosensor para radiación solar, células solares o rayos infrarrojos. Los sensores fotoeléctricos se utilizan cuando nos interesa aprovechar o medir la energía solar o cuando queremos transmitir información mediante rayos infrarrojos. Tendremos el sensor de radiación solar para el climatizador o el mando a distancia por infrarrojos. Veamos el fotosensor para radiación solar doble. Tenemos el elemento, la ubicación en el salpicadero y el símbolo. En este caso, como es un climatizador bizona, pues tendremos dos sensores. En un climatizador monozona solo tendremos un sensor. Transforma la intensidad de radiación solar en un valor de tensión proporcional que se envía a la unidad de control para el funcionamiento del climatizador. En caso de avería de un fotosensor se trabaja con la información del otro. Si los dos fallan se toma un valor intermedio para los cálculos. No hay código genérico. Por ejemplo, en Volkswagen pues sería el 00797, en Magda B1261, cada marca tiene el suyo, ya que no corresponde ni a motor ni a tracción. ¿Cómo haremos la comprobación? Pues utilizando
una lámpara de incandescencia, no nos sirve una lámpara LED, provocamos variaciones de intensidad luminosa y en función de la intensidad luminosa nos subirá o bajará la tensión de salida. Veamos ahora los sensores piezoeléctricos. Son aquellos que generan tensión o modifican su resistencia cuando son sometidos a presión. Mediante el efecto piezoeléctrico se consigue la polarización eléctrica de un material que se deforma bajo la acción de una fuerza. Existen dos tipos, los que generan una señal eléctrica, activos, y los que modifican su resistencia interna, pasivos. Activos son los que cuando son sometidos a golpes o variaciones de presión generan una señal eléctrica, por ejemplo el detector de picado para el encendido, sensor de aceleración del airbag, magnitud de viraje para la ESP, etc. Pasivos, también llamados piezoresistivos, son alimentados y cuando se les somete a variaciones de presión modifican su resistencia interna. Veamos por ejemplo el sensor MAP de presión del colector de admisión. Aquí tenemos el elemento, la ubicación naturalmente en el colector de admisión y el esquema eléctrico. Si solo está el sensor MAP tendrá 3 cables. Si dispone de 4 cables es porque además se incorpora la sonda de temperatura de aire. Transforma la presión existente en el colector de admisión en una tensión continua variable entre 0,3 y 4,7 voltios, en relación directa con la presión del colector. En caso de avería, el motor acusa un descenso notable de potencia. La UC calcula el caudal a inyectar en función de las revoluciones y del potenciómetro de mariposa. Y aquí tenemos los posibles códigos de avería que se memorizarán en la unidad de control de motor y que naturalmente tendremos que consultar con una máquina de diagnóstico compatible. Veamos la comprobación con polímetro. Se hace con toda la cablería conectada y el motor funcionando. Tendremos que comprobar la alimentación. Entre los terminales de alimentación nos tiene que dar una tensión de 5 voltios. Esta tensión viene de la unidad de control de motor. Si la unidad de control de motor no está, pues tendríamos que comprobar la continuidad del cableado, el estado de los conectores, y etc. Y después, con el motor funcionando, conectar el voltímetro entre el terminal de salida de señal y masa. La señal variará entre 1 y 4,5 voltios proporcional a la presión existente en el colector de admisión. Recordar, como siempre, hay que comprobar continuidad de cableado, su aislamiento y estado de los conectores. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio, con toda la cablería conectada y el motor funcionando. Comprobamos entre la salida de señal y masa, y al acelerar pues nos tiene que aumentar el valor de tensión. Hasta unas 4000 revoluciones la tensión sería próxima a 4 voltios y en ralentí aproximadamente 1 voltio. Vamos a ver otro sensor MAP, que sería el de alta presión del aire acondicionado. Aquí tenemos el componente, la ubicación roscado en la tubería de alta presión, y es el elemento que sustituye a la trinaria. Tendremos el símbolo. Transforma la presión existente en el circuito de alta presión de aire acondicionado en una tensión pulsante de frecuencia fija y amplitud variable en relación con la presión. La señal se utiliza para el ajuste al ralentí, el funcionamiento de los electroventiladores y la conexión del embrague del compresor. Como os he dicho, pues hace las funciones de la trinaria. En caso de avería se desconecta el compresor del aire acondicionado. Y aquí tenemos las posibles averías memorizadas en la unidad de control. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio. Como siempre, antes de analizar la señal, verificar con polímetro la alimentación, continuidad de cableado, aislamiento y estado del conector. Con el motor parado nos dará una señal de aproximadamente unos 6 milisegundos de amplitud y con el motor en marcha aumentará el tiempo hasta unos 9 milisegundos. Veamos ahora otro de los sensores utilizados en prácticamente todos los motores de gasolina, que es el detector de picado. Aquí tenemos el componente, en este caso es el componente de POS.
que va sujeto con un tornillo central. En otros casos lo podemos encontrar roscado, como en los Renault, por ejemplo. ¿Vale? Va colocado en el bloque y puede haber uno o dos, dependiendo de los modelos. Y aquí tenemos el símbolo eléctrico. Detecta los golpes bruscos que se producen en el motor cuando existe picado por exceso de avance. La información se utiliza para retrasar el encendido en el cilindro que pica para evitar deterioros mecánicos. En caso de avería se retrasa el encendido y se calcula el avance en función de las revoluciones y la carga del motor. Aquí tenéis las averías que se pueden memorizar en la unidad de control del motor. Veamos la comprobación con osciloscopio de un detector de picado. Con el motor parado, ya que es un sensor activo, repicando cerca del sensor, nunca directamente sobre el cuerpo del sensor, aparecerá una distorsión en la imagen que indica el correcto funcionamiento. Vamos a ver los sensores por conductividad eléctrica. La conductividad es la facilidad con la que circula la corriente eléctrica por un material sometido a diferentes condiciones físicas o mecánicas. Los sensores por conductividad son aquellos que modifican su resistencia eléctrica y en consecuencia el paso de corriente, o los que modifican su conductividad, permitiendo el paso de más o menos corriente en función de determinadas condiciones físicas. Aplicaciones prácticas serían la sonda lambda, los potenciómetros de pista resistiva y los transmisores de nivel de líquido. Veamos en primer lugar la sonda lambda. Aquí tenemos los elementos que naturalmente han ido evolucionando con el paso del tiempo desde el 76 hasta nuestros días. La ubicación siempre en la salida del tubo de escape. Y el símbolo eléctrico, el símbolo de lambda y la resistencia de caldeo. Ya veremos que hay distintas sondas lambda en función del cableado que tengan. Genera una tensión proporcional al contenido de oxígeno de los gases de escape. Con esta información se ajustan los tiempos de inyección para trabajar con mezcla estequiométrica, relación de mezcla lambda 1. En caso de avería se desactiva la regulación lambda y la verificación del rendimiento del catalizador. El motor trabaja con mezcla pobre y desciende su potencia. Y tendremos las posibles averías de mezcla rica, pobre, no plausible o sonda de después del catalizador. Veamos la verificación con polímetro de una sonda lambda convencional o a saltos. Los colores habituales de los cables son blancos, resistencia de caldeo, negro, señal lambda y marrón, masa. Primero comprobaremos la alimentación de la resistencia de caldeo. Comprobamos entre los cables de la resistencia, que normalmente son los cables blancos, y nos tiene que marcar la tensión de batería con el motor en marcha. O siempre está alimentada o recibe una corriente cíclica en función de la temperatura y la carga. Después comprobaremos la señal. Con el motor en marcha, caliente y a 2500 revoluciones, nos tiene que marcar entre el cable negro y masa una tensión oscilante entre 0,1 y 0,8 voltios. Después tendremos un tema que es la contratensión lambda. En caso de avería de la sonda lambda, la propia unidad de control nos da una tensión fija de 0,50 voltios. En este tipo de sondas podríamos comprobar la unidad de mando. Desconectamos la sonda y comunicamos el cable negro a masa. Lambda 0 indica mezcla pobre. El módulo tiene que aumentar los tiempos de inyección y en consecuencia aumentará el CO. Las mismas condiciones, si alimentamos el cable negro con una pila de 1,5 voltios, el módulo tiene que reducir los tiempos de inyección y disminuirá el CO. Esto solo sucede en los modelos más antiguos. En los modelos actuales entraría en fase de emergencia. Veamos la comprobación con osciloscopio. En primer lugar, de la resistencia de caldeo. Comprobando entre la resistencia de caldeo y masa, o es una alimentación fija de 12 voltios o una señal cuadrada en función de la temperatura y la carga. Y después tendremos que comprobar la señal de la sonda lambda. Una sonda lambda normal a saltos
toda la cablería conectada, motor caliente y funcionando a 2500 vueltas. Nos sale una señal alterna irregular de aproximadamente un ciclo por segundo. También podemos comprobar la sonda lambda de después del catalizador y nos dará aproximadamente unos 450 milivoltios prácticamente sin variación. Si hay variación después del catalizador, indica que naturalmente el catalizador no está funcionando correctamente. En el canal de Escola Técnica del Vallès tienes un vídeo de comprobación de la sonda lambda a saltos. Veamos la comprobación de la señal de una sonda lambda planar de banda ancha. También se hace con toda la cablería conectada, motor caliente y funcionando a 2500 revoluciones por minuto. Tendremos que comprobar las alimentaciones. Alimentación del circuito electrónico y alimentación de la bomba de oxígeno. Y después tendremos que comprobar dos señales, las dos señales a la vez entre las salidas de señal de la sonda lambda. Sobre una tensión de 2,5 voltios, una señal alterna de aproximadamente un ciclo por segundo. Veamos otro componente que sería el potenciómetro de mariposa, también por conductividad eléctrica. Aquí tendremos el componente, la ubicación en el cuerpo de mariposa y el símbolo eléctrico. Suele tener dos potenciómetros y además el actuador de mariposa. Registra los movimientos de la mariposa y los transforma en una señal eléctrica que informa a la unidad de control de los grados de apertura de la mariposa y de la velocidad de accionamiento. Se utiliza para el control del actuador de mariposa y para los cálculos de inyección y de encendido. En caso de avería de los dos potenciómetros no se excita el actuador de mariposa, queda en reposo, el motor queda ligeramente acelerado y se puede funcionar en fase de emergencia. Estos son los códigos de avería de un potenciómetro simple. Lo más normal es que los potenciómetros sean dobles. Veamos las comprobaciones con polímetro. En primer lugar, vamos a exponer como ejemplo las verificaciones en un potenciómetro concreto. Siempre tendremos que consultar la documentación técnica del fabricante para el componente que estemos comprobando. No tendremos que comprobar la alimentación, en este caso entre los terminales 2 y 6 la alimentación 5 voltios. Y después tendremos que comprobar la señal. Entre los terminales del señal de potenciómetro 1, 1 y 6 da un valor variable de 0,7 a 4,2 voltios. Y después el potenciómetro 2 nos da al revés, empieza de 4,2 a 0,7. Más que el valor de tensión, lo importante es que pisando progresivamente el pedal no desaparezca la lectura en ningún momento. Como siempre, no olvidemos de comprobar la continuidad del cableado, su aislamiento y el estado de los conectores. Veamos la comprobación de señales con osciloscopio, naturalmente con toda la cablería conectada y motor funcionando. Hay algunos, como hemos dicho, que mientras uno marca la tensión máxima, el otro marca la tensión mínima y después, conforme vamos pisando el acelerador, uno va bajando y otro va subiendo. Hay otros, por ejemplo, los de Citroën, que uno marca el doble de la tensión del otro. O sea, si aquí tenemos medio voltio, este marcará 1, cuando tenemos 2 voltios al final, el otro marcará 4. Por ejemplo, otros potenciómetros como de acelerador, aforador de combustible, de EGR, etc., se comprueban esencialmente igual, alimentación de la UC y señal. Veamos ahora los sensores por ultrasonidos. Son sonidos cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. En el automóvil se utilizan para detección de volumen o movimiento. Para generar los ultrasonidos se utiliza un transmisor que trabaja de forma similar a un altavoz de diafragma. Excitando una bobina osciladora con una corriente alterna se genera un campo magnético que oscila a la frecuencia de la tensión aplicada. Aplicación práctica de los ultrasonidos la encontramos en el volumétrico de alarma y en los sensores de ayuda al aparcamiento. Veamos el sensor volumétrico de alarma. Tendremos el elemento
la ubicación en este modelo concreto y el símbolo eléctrico. Mide el volumen del interior del habitáculo y si se producen variaciones envía una señal a la UC de confort para que active la alarma antirrobo. En caso de avería, la protección volumétrica queda desactivada. No existen códigos genéricos al no pertenecer ni a motor ni a tracción. Vamos a ver la comprobación con osciloscopio. Siempre antes de analizar la señal, verificar con polímetro la alimentación, la continuidad del cableado, el aislamiento y el estado del conector. Mirando entre la señal de salida, normalmente da una señal Limbus. Si no aparece, introducir la mano por la ventana y comprobar que la alarma se activa. Veamos los sensores por radiofrecuencia. Consiste en la emisión y recepción vía radio de cualquier información. Por ejemplo, el mando a distancia por radiofrecuencia. El emisor genera e irradia al aire un código de información mediante una onda portadora. El receptor lee ese código y lo compara con el memorizado en su programa. Si es correcto, activa la función apertura o cierre de las puertas. Las comprobaciones sobre el mando a distancia por radiofrecuencia son: verificar las alimentaciones y la masa de la unidad de control, comprobar el estado de las pilas del emisor integrado en la llave. Si no funciona, sustituir y codificar el emisor. Para codificar hay que seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante. En algunos el procedimiento es manual, en otros con máquina de diagnóstico, y en los actuales hay que entrar en la plataforma del fabricante y actuar mediante pass-through. Y veamos ahora los interruptores y conmutadores. Como hemos visto, en el automóvil tenemos numerosos sensores cuya misión consiste simplemente en interrumpir o comunicar un circuito eléctrico. Su accionamiento puede ser mecánico, interruptores y conmutadores manejados por el conductor, como mandos de luces, intermitentes, limpiaparabrisas, luneta térmica, elevalunas, etc. Y también pueden ser accionados por algún fenómeno físico, temperatura, presión, impactos, como manocontacto de presión de aceite, interruptor del aire acondicionado o trinaria, termo, contacto del electroventilador, interruptor de inercia, sensor de rotura de cristales, etc. Veamos como ejemplo el interruptor doble de freno. Aquí tenemos el elemento, la ubicación y su esquema eléctrico. Suelen ser dos interruptores situados en el pedal de freno. Uno es para encender las luces de freno e informar de pedal accionado a la UC de ABS y a la de confort, y otro es específico para la gestión de motor. Mientras uno está cerrado, el otro está abierto. En caso de avería o falta de coordinación de las dos señales, se conmuta a función de emergencia, se interviene sobre el caudal inyectado y se reduce la potencia. Aquí tenemos las posibles averías memorizadas en la unidad de control de motor. Veamos la comprobación con osciloscopio, que también se podría hacer con polímetro, lo que pasa que aquí es más gráfico, del interruptor doble de freno. Las dos señales han de estar sincronizadas, con una diferencia máxima de 10 milisegundos. En reposo el de freno está cerrado y el de luz de freno está abierto. Al pisar se conmuta, se informa a la UC de motor y se encienden las luces de freno. Es el momento de comprobar tus conocimientos. Estudia el apartado Sensores del libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallès con un 20% de descuento para el mercado español o en amazon.es. Y después contesta el siguiente cuestionario. Te dejo el enlace largo, el corto y el código QR. También tienes los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente, unidad didáctica 8. Tipos de actuadores: electromagnéticos, calefactores, electromotores, acústicos, pantallas de cristal líquido y piezoeléctricos. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.